Hare Krishna, buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con la escucha y la reflexión de algunos textos del Bhagavad Gita o el libro conocido como La canción del Señor. Entonces, ayer el Señor había hablado sobre, en varios versos, sobre cuando nuestra inteligencia es robada por los deseos materiales, pero aún así tenemos cierta tendencia religiosa, entonces tenemos la inclinación a desarrollar o a ofrecer determinados tipos de adoraciones a determinadas entidades diferentes de Dios, conocida por ejemplo como los semidioses u otro nombre que le quieran dar, para satisfacer u obtener la satisfacción de esos deseos materiales que tenemos de cualquier tipo. No vamos a entrar en detalle. Entonces Bhagavad Gita explica que eso significa que por alguna razón nuestra inteligencia ha sido robada por el propio deseo. Y el propio Bhagavad Gita, Señor Krishna, invita a reflexionar sobre el tema, pues debemos reflexionar primero que cualquier entidad viviente que tenga cierto poder en los universos materiales, primero, no es Dios. Segundo, no es independiente de Dios, porque cualquier cosa o favor que ella pueda ofrecer, tiene que ofrecerlo a través del uso o empleo de los recursos que pertenecen a Dios, porque los recursos pertenecen a esta energía material y la energía material pertenece a Dios. Entonces, tercero, se concluye que sin la autoridad o el consentimiento de Dios, esa figura poderosa, entre comillas, no puede hacer nada. Entonces, cuando uno con inteligencia razona progresivamente en estos aspectos, uno llega a la conclusión de que lo más lógico, natural e inteligente sería dedicar toda la adoración al Señor Supremo directamente, respetando a todos los administradores o aquellas diferentes personalidades que están en determinado estado o nivel de conciencia y que tienen cierta facultad en este mundo material, o sea, respetando todas esas deidades, respetando todo eso, pero rindiéndole total amor y reverencia a la suprema personalidad de Dios. Entonces, acá en el texto número 24 vamos a entrar al 24 y también al 25, si Dios lo permite. Dice lo siguiente: las personas que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente creen que yo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, era impersonal antes y que ahora he adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento, ellos no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. Yo nunca me les manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna, y por lo tanto ellos no saben que soy ignaciente e infalible. Entonces el Señor vuelve a utilizar el término aquí, sea poco inteligentes o personas que carecen de inteligencia y que no le conocen perfectamente. En versos anteriores el Señor ha explicado que es muy difícil conocerle en verdad desde el plano de conciencia material. Y en ese intento de conocer al Señor, habíamos visto desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6 que los diferentes buscadores o trascendentalistas
se encaminan por diferentes vías, de acuerdo a su naturaleza y estado en el que se encuentran. Tratan de buscar a Dios a través de los rituales, tratan de buscar a Dios a través de las actividades caritativas, tratan de buscar a Dios a través de la meditación y el samadhi en el superalma, tratan de buscar a Dios a través del estudio de los Vedas. Hay diferentes caminos que son principales y de ellos se derivan innumerables senderos más. Sin embargo, el Señor explica a finales del capítulo número 6 que ninguna de esas personas llega a comprenderlo totalmente. Aquellos que lo buscan a través del estudio de los Vedas, o sea, del análisis filosófico de todas las escrituras, simplemente llegan a la conclusión última, porque esa es la única que pueden llegar, de que Dios no tiene forma material, de que Dios no tiene cualidades, de que Dios es simplemente potencia pura y de que por tanto todo pertenece a esa potencia pura y a la misma vez esa potencia pura está dentro de todo y que el final de todo es volver fundirse en esa potencia pura donde no hay identidad por separado. O sea, es una tendencia monista, o sea, todo al final es Dios y por tanto todo termina siendo Dios. De eso se deriva también una conclusión un poco peligrosa pero muy practicada, es que por tanto, como todo es Dios, entonces yo puedo brindar la misma adoración que le ofrezco a Dios, se la puedo ofrecer a cualquier cosa. O sea, desde ese tipo de pensamiento uno puede fácilmente concluir basado en esa conclusión, bueno, entonces yo puedo adorar a la mata de guayaba, al perro y al gato con la misma intensidad de amor que adoro al Señor Supremo, porque a fin de cuentas todo es Dios. Entonces veíamos que ahí hay una situación peligrosa en el sentido de que entonces en ese aspecto tú, o sea, el adorador también es Dios. Si tú también eres Dios, ¿para qué adoras a Dios si tú eres Dios? Pero si tú eres Dios, entonces es una posición más peligrosa aún, porque te empiezas a creer eso y llega un momento en que te lo crees en serio. ¿Saben cuál era la posición de los grandes demonios de la historia védica? Los grandes demonios de la historia védica, los que tenían los poderes más grandes, incluso eran más poderosos que todos los semidioses, hasta Brahma le llegó a tener miedo y respeto, porque esos grandes demonios eran muy austeros, muy dedicados, muy entregados, muy sabios, muy etcétera, 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 pero les faltaba un detalle. No tenían amor por Dios, ellos más bien sentían envidia por Dios. Y envidia significa que usted quiere ser Dios. O sea, cuando usted tiene envidia de alguien, significa que hay algo en la vida de esa persona que usted desea poseer. Entonces, lo que hizo a un demonio, un gran demonio, es que eran grandes personalidades, pero las semillas de la envidia por Dios, o sea, ellos querían ser Dios. Y así hicieron muchas austeridades para tratar de ser inmortales, autoridades para tratar de ser los más poderosos de todos los universos, austeridades para esto, para aquello, y lo consiguieron. Todo menos la inmortalidad, por supuesto, porque y entonces eso, ellos se consideraban a sí mismos Dios. Entonces la posición de creerme a Dios es una posición un poco ahí, un poco frágil, porque de creerme a Dios a caer en la trampa de que en verdad soy Dios no va nada. La diferencia es muy diminuta y uno debe tener cuidado con eso. Cada cual puede buscar el entendimiento que quiera, pero es mi deber y el deber de la literatura mostrarles simplemente alternativas para que las personas reflexionen y al final, bueno, cada cual decide. Entonces, aquel que seguía el sendero de la meditación interna para terminar en el samadhi o la identificación por completo con la presencia del Señor dentro de su corazón, entonces ese llegaba a concebir al Señor como algo localizado e incluso algo con formas y cualidades. O sea, el sendero del yoga místico ve al Señor y medita al Señor en la forma de Paramatma o superalma, o sea, una figura determinada con ciertas cualidades descritas o características descritas en la literatura védica. Y entonces en esa figura, en el corazón,
situaba su atención y ahí se absorbía y ahí caía en samadhi. Y ahí podía estar mucho tiempo. Pero ese mucho tiempo, su conciencia no estaba en un vacío. La conciencia de ellos no permanecía en un vacío, permanecía fija en la contemplación de esa figura radiante, llena de detalles, o sea, de descripción, ojos de loto, color así, de pie, con tal cosa en las manos, con tal color de vestuario, o sea, y allí se absorbían. Entonces ellos se absorbían en la meditación del Señor y llegaban a concebir al Señor como Paramatma. O sea, el Señor se encuentra localizado dentro de todo y el Señor es aquel que sustenta todo, que acompaña a todo. O sea, sin el Señor no existe nada. Pero entonces Krishna habla también en esos capítulos que aún así todas esas concepciones son perfectas, porque Dios tiene un aspecto no manifestado, o sea, el Brahman. Dios tiene un aspecto localizado, o sea, el Paramatma. Cuando hablo de aspecto, hablo de una forma de presentación, de una forma de mostrarse. Ok, pero ahora, Dios tiene una serie de cualidades que se hablan en la literatura sagrada, védica y también de otras culturas, que no existen en el Brahman impersonal, o sea, en el resplandor puro, la verdad absoluta, ni existen en Paramatma. Por ejemplo, la mayoría de las personas que creen en Dios y lo hacen de manera lúcida, desarrollan una cierta relación con Dios y sienten amor por Dios e incluso perciben o reciben amor de Dios. Ahora, ¿de dónde viene ese amor? ¿Cómo usted puede sentir amor de algo? Para que usted sienta amor de algo, primero que todo, ese algo tiene que existir, eso es lógico. Segundo que todo, ese algo debe tener capacidades y dentro de esa capacidad debe estar la capacidad de amar, o sea, de manifestar amor. Porque si ese algo no tiene la capacidad de manifestar amor, usted puede que lo ame, pero usted no va a sentirse amado. Porque el sentirse amado depende de la capacidad que existe en el otro de expresar amor. Entonces, si vamos a la concepción abstracta de Brahman, o de verdad absoluta, Dios como verdad absoluta, Dios sin cualidades, Dios sin forma, Dios sin nada, Dios completamente abstracto, si está sin cualidades, entonces no tiene tampoco la cualidad de amar. Y si no tiene la cualidad de amar, quiere decir que usted tenga relación con el Brahman, no puede experimentarse amado. Porque de hecho en el Brahman ni usted mismo existe. Porque según la conclusión filosófica, cuando usted va acercándose a ese Brahman, usted va dejando de existir. Porque su existencia, según esa teoría, su propia existencia, la suya, es ilusión. Por tanto, usted es una ilusión. Toda su existencia, sus cualidades son ilusiones. Así que cuando usted vaya acercándose a ese Brahman, llega un momento en que usted ya no es usted y usted simplemente se hace uno con el Brahman. Cuando usted se hace uno con algo, usted deja de sentir a ese algo, porque usted, el que siente, ya deja de existir. O sea, se pierde todo. Entonces, no queda nada. Ahí no hay amor, no hay nada. Es un mar de potencia, supuestamente, un mar de potencia. Pero la potencia en sí misma no puede ser experimentada. Nadie puede experimentar la potencia. Para que usted experimente una potencia, esa potencia tiene que mostrarse, tiene que manifestarse, tiene que haber una manifestación. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona tiene en sus genes la información potencial de la esquizofrenia. ¿Ok? Ahí en sus genes está la esquizofrenia o otra enfermedad hereditaria. Esa enfermedad no se ha manifestado. Entonces usted no tiene ni la más mínima idea de que hay esquizofrenia en sus genes, porque está en potencia. Cuando, por tanto, usted no se puede experimentar a usted mismo como esquizofrénico, porque esa potencia simplemente no se ha manifestado. Y podría estar ahí la vida entera y usted ni enterarse de su existencia. Usted se entera de la existencia de la potencial esquizofrenia, que todavía no es esquizofrenia, porque es simplemente potencia, cuando comienza a manifestarse.
pero para eso debe suceder algo que la active. Debe haber un movimiento en la potencia que hace que la potencia se manifieste bajo ciertas y determinadas condiciones. Entonces, cuando ella empieza a manifestarse, hace ciertos trastornos a nivel corporal, físico, endocrino, etcétera, etcétera, mental. Entonces, usted se experimenta como esquizofrénico, se empieza a experimentar síntomas. Y entonces usted puede decir, me estoy experimentando, usted experimenta la esquizofrenia. Pero si el Brahman es solamente potencia, esa potencia no tiene una dimensión en sí misma manifiesta, entonces usted nunca lo puede experimentar. Porque la potencia no se puede experimentar. Usted nunca va a poder experimentar a Dios. Usted lo que está experimentando es su conclusión abstracta sobre lo que usted ha llegado a lo que significa Dios. ¿Y qué pasa? Esa conclusión, como te separó de toda concepción material, te liberó de todo sufrimiento porque estás absorto en esa concepción del todo y del uno al mismo tiempo. Entonces tú sientes placer, pero no estás sintiendo el placer del amor. Lo que tú estás sintiendo no es el placer de amar y ser amado, porque no se puede amar y ser amado frente a algo abstracto. Tú lo que estás sintiendo es el placer de haberte desligado de todos los enredos mentales, intelectuales, materiales, etc. Y estar absorto. Tú lo que estás sintiendo es el placer de que tu mente está completamente en paz. Sin duda es un placer muy elevado, pero sin duda no es para nada el placer más elevado. El placer más elevado, el único placer cúspide para la entidad viviente, de donde de ahí para allá no hay más nada, es el placer del amor, el placer del intercambio amoroso. Cualquier entidad viviente tiene su cúspide de placer, de experimento, de experiencia placentera en el intercambio amoroso. Usted puede experimentar placeres momentáneos que se derivan de la satisfacción de una necesidad. ¡Wow! Tiene hambre. ¡Wow! ¡Qué rico es comer! Lo más rico que hay en el mundo es comer. Pero cuando ya no tiene hambre, comer se vuelve insignificante. Ya no es rico porque usted no tiene hambre. Si usted tiene sed, ¡wow! Lo más rico que hay en el mundo es beber. Pero cuando no tiene sed, beber pierde el significado. Ya no es rico. De hecho, resulta molesto tratar de beber agua si usted está lleno de agua. Wow, lo más rico que hay en el mundo es descansar. Sí, eso es lo más rico cuando usted está cansado. Pero ya cuando usted descansó, se vuelve una tortura. Quedarse allí en la cama, pero usted está lleno de energía y quiere hacer cosas. Wow, qué tortura, ¿verdad? O sea, no hay nada que sea constantemente rico. Porque eso que usted está llamando rico no es más que la sensación de satisfacer una supuesta necesidad temporal. Cuando se satisface, entonces ya eso deja de ser rico. Lo único que es eternamente rico es el intercambio amoroso. La entidad viviente no se cansa del intercambio amoroso. La entidad viviente no se cansa de irradiar amor y no se cansa de consumir amor. No hablo de las manifestaciones del amor porque, por ejemplo, puede haber una pareja o compañeros de trabajo donde se quieran mucho, pero la forma de manifestar ese cariño resulta un poco molesta, incidente, tediosa, qué sé yo, para el otro. Y llega un momento en que cansa, ¿verdad? No hablo de eso. Yo hablo de un amor manifestándose en su manera perfecta, pura, una manera inteligente, guiada por el conocimiento. Una madre nunca se cansa de amar a su hijo. ¿Han escuchado a alguna madre promedio, una madre de las normales, no hablo de aquellas que son más animales que madre? ¿Han escuchado alguna que alguna vez se haya cansado de amar o de dar amor a su hijo? Más bien sucede lo contrario. Cada día que pasa, cada año que pasa, aman más a su hijo, se apegan más a su hijo. Entonces, el intercambio de amor es, sin lugar a dudas, la única actividad eterna y verdaderamente natural y constitucional del alma, la entidad viviente. Eso lo puede comprobar cualquiera. Entonces, si el intercambio de amor, ese amor en sánscrito, no piensen que se llama bhakti ni nada de eso, ese amor en sánscrito se llama priti. Priti se refiere al amor, es el hilo
que une a la entidad viviente a Dios. No hay otro hilo que nos pueda unir a Dios, Priti. Ahora, para despertar ese Priti, para tomar conciencia de ese Priti, para ejercitar ese Priti que vuelva a ser lo primero en mi vida, yo tengo que seguir un método, un entrenamiento, y ese entrenamiento se llama Bhakti. Bhakti significa, servicio devocional, eso mismo, significa toda actividad que uno realiza por apego al Señor Supremo. Todavía no hay amor puro, hay apego. Por alguna razón estás experimentando algo relacionado con Dios, ese algo está dando en ti cierto placer, cierto gusto, eso está generando cierta atracción y quieres escuchar, quieres hacer más, quieres relacionarte más con eso que te está ayudando a acercarte a Dios. O sea, ese proceso ordenado y científico, porque tiene toda una metodología establecida por los grandes acharyas, es lo que se llama Bhakti, Bhakti Yoga. El final de ese proceso es llegar a que usted estimule el Priti siempre presente en usted, o sea, el amor siempre presente en usted. Ese proceso tiene su madurez perfecta cuando se despierta Prema o amor puro por Dios. Cuando Prema se despierta, entonces después viene Priti y queda completamente restablecido en usted. El amor. Entonces, si amar y ser amado, si el intercambio amoroso es la actividad única, natural, fundamental y primaria de la entidad viviente, eso quiere decir que en la comprensión del Brahman, donde no puedes experimentar intercambio de amor porque ni tú mismo existes, te hiciste uno con el Brahman, entonces usted siempre va a estar completamente frustrado. Todavía no puede haber felicidad plena total, porque hay un aspecto importante en su vida que no ha sido resuelto. La necesidad de intercambiar amor eternamente. Entonces, evidentemente, la concepción de Brahman no puede ser la última ni perfecta concepción sobre Dios. La concepción de Paramatma es un poco más elevada porque ya no está uno deslumbrado, sino que simplemente comienza a concebir que el Señor está ubicado. Ya el Señor no es algo abstracto, ahora uno concibe que está ubicado dentro de todo lo que existe, dentro del átomo, dentro de la entidad viviente más compleja, dentro de todo. Entonces uno puede centrar su mente, centrar su atención en esa figura. En el caso anterior uno centraba su atención en la conclusión filosófica y toda conclusión es abstracta, no hay ninguna conclusión que sea concreta, porque la conclusión es el resultado de un proceso de búsqueda de conocimiento y el resultado del conocimiento es abstracto. El conocimiento nunca puede ser concreto. Concreto es lo que usted hace con ese conocimiento, pero el conocimiento en sí es abstracto. Entonces, usted si meditaba en esa conclusión, usted meditaba en algo abstracto. No había nada localizado en lo que usted pudiera meditar. Ahora, acá en Jnana Yoga, en Dhyana Yoga, hay otra conclusión. O sea, la conclusión de Dios como algo localizado o una expansión de Dios localizada en todo. Esa conclusión entonces permitía al practicante situar su atención y su meditación en esa figura, en esa imagen y ahí absorberse por completo y sentir, experimentar la presencia de Dios dentro de sí mismo. En la conclusión del Brahman, en la conclusión abstracta, usted no puede experimentar a Dios dentro de usted mismo. Usted puede experimentarse inundado de paz en esa abstracción, pero en medio de esa abstracción usted no puede experimentar a Dios localizado en su corazón. No lo puede experimentar localizado porque el Brahman no es localizado, así que es imposible. Pero ya aquí, en el yoga místico, sí hay una presencia localizada. Entonces el yogi que hace se centra en esa presencia. O sea, pasa de lo abstracto a lo localizado. Ya y hay un conocimiento un poquito más. No niega lo abstracto, sino que supera el resplandor y ve que el resplandor sale de algo en específico. Sin embargo, en ese Dios localizado hay aspectos del Señor Supremo que aún el yogi no puede degustar,
sea, el yogui no puede experimentar porque no todas las cualidades de Dios se manifiestan en esa superalma localizada. Entonces, persona inteligente sigue indagando. Si hay cualidades de Dios que no se manifiestan en el Brahman, que no se manifiestan en Paramatma, entonces quiere decir que aún no ha llegado, tiene que haber algo más, una comprensión más profunda de Dios. Entonces se llega a la comprensión con el paso del tiempo y mediante la relación directa, inteligente, amorosa, entregada, con ese Dios localizado, se llega a la conclusión de personalidad. O sea, Dios tiene que tener personalidad. No solo es abstracto, no solo está localizado, sino que tiene que tener personalidad. Porque de hecho, las cualidades tienen que ser manejadas, dirigidas, controladas por su personalidad. Entonces uno empieza a buscar información sobre la personalidad de Dios. Y entonces así surgen las diferentes manifestaciones de Dios. O que al menos nos pueden recordar a Dios. Que si Nirsinha, que si Vamana, que si que si aquel, que si Vishnu, que si Narayana, que incontables. Ahí viene el tema de que los nombres de Dios son incontables porque incontables son sus manifestaciones. Y comienza la relación de Dios como personalidad, que es la relación más estable con Dios. Más estable. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que el cristianismo ha crecido tanto? El cristianismo, ya sea en su vertiente católica o en su vertiente, como le decían originalmente, protestante, no importa en cuál sea, ha crecido tanto por la figura de Jesús, la figura de Jesús de Nazaret. Si no estuviera Jesús, entonces el cristianismo primero no fuera cristianismo porque no hay Cristo, pero los seguidores no fueran tan numerosos. ¿Por qué? Cuando usted tiene una personalidad con la cual relacionarse, que esa personalidad representa a Dios, entonces para usted como ser humano le es mucho más simple, le es mucho más humano, y usted se siente mucho más placentero entregarse a una personalidad que entregarse a una conclusión filosófica o entregarse a una localización atómica que hay dentro de cada parte de este universo. O sea, usted se identifica más. ¿A usted qué cosa le es más fácil a usted? Entregarse al intercambio amoroso con otra persona, o sea, amar a una persona que usted identifica, que usted conoce, con la cual usted se relaciona, o amar a una idea abstracta de una persona, o amar a la foto de una persona. O sea, usted evidentemente va a experimentar más placer y tiene más opciones y posibilidades si usted se entrega al intercambio amoroso con una persona en específico, o sea, con una personalidad. Ahora, bien, ahí está entonces ya Dios como personalidad. Sin embargo, la persona inteligente seguía indagando, amando, entregándose en esa relación con esa personalidad y se daba cuenta que en un lugar amaban una personalidad, en otro amaban a otra, en otro un templo para una, en otro un templo para otra. Y entonces se preguntaba, hay dos posibilidades, o hay muchos dioses o hay un solo Dios que se manifiesta en infinitas personalidades. Entonces, segura de su fe, sabía que no era que había muchos dioses, sino que tenía que haber un solo Dios que se manifestaba a través de muchas personalidades, un solo actor que actúa infinitos personajes, de acuerdo a la necesidad del momento del lugar y al sentimiento que el creyente o devoto experimente. Pero entonces cuando llegó a esa conclusión, surgió otra conclusión. Bueno, si hay un solo Dios que se manifiesta en diferentes personalidades, ese significa que tiene que haber una personalidad original de la cual se van manifestando concatenadamente las demás personalidades. Y entonces siguieron profundizando en la relación amorosa con su personalidad específica, profundizando, hasta que encontraron que ya la literatura védica desde tiempo muy antiguo hablaba de las cualidades de esa personalidad suprema de Dios. La principal cualidad de esa personalidad suprema de Dios es que es infinitamente atractiva, supremamente atractiva. O sea, la personalidad original de Dios tiene 6 cualidades básicas.
pero de esas 6 cualidades, la principal es su atracción. Es irresistible. O sea, es literalmente irresistible. No hay criatura viviente que pueda experimentar una relación con esa personalidad original y no enamorarse de ella. O sea, es irresistible. Y ese término de supremamente atractivo, cuando vamos a sánscrito, se le conoce, entre otras acepciones, como Krishna. Entonces, cuando estamos diciendo Krishna, estamos hablando de alguien supremamente atractivo. Estamos hablando de la personalidad de Dios específica que es supremamente atractivo, a la cual incluso las otras personalidades de Dios no se pueden resistir. Entonces, si esa personalidad es la supremamente atractiva e incluso las otras personalidades de Dios no se pueden resistir a ella, eso quiere decir que esa es la personalidad primera. O sea, la primera manifestación de la personalidad de Dios como persona, es esa. Entonces, fíjense todo el camino que hemos seguido desde lo abstracto hasta la personalidad suprema. Entonces, muchos son los buscadores, pero nos vamos quedando, como es lógico, en diferentes partes del camino según nuestra naturaleza, y ya iremos perfeccionándonos en las próximas vidas. Por eso Krishna dice que es muy difícil de conocerlo en verdad. Entonces Krishna, en este primer verso, está hablando de que aquellas personas que carecen de inteligencia, que no me conocen perfectamente, creen que yo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, era impersonal antes. O sea, está hablando de aquellos que tienen un concepto abstracto. O sea, no, Dios, cuando se manifiesta, uno debe saber que Dios es potencia pura, Dios no tiene forma, Dios no tiene cualidades, pero se manifiesta y para eso asume una forma ilusoria, hace su papel, después abandona esa forma y vuelve a quedar sin cualidades. Esa es la conclusión del impersonalista o de aquel que adora al Brahman puramente. Entonces, Krishna está diciendo que esos que piensan así, o sea, aquellos que creen que yo, la suprema personalidad de Dios, era impersonal antes y que ahora he adoptado esta personalidad, debido a su poco conocimiento, ellos no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. O sea, Krishna está diciendo que incluso aquel que concibe a Dios como algo completamente abstracto, sin forma y sin cualidades, que asume un cuerpo ilusorio para manifestarse y que no tiene forma eterna ni permanente. Entonces Krishna, dice Bhagavad Gita, esa persona aún está en ignorancia con respecto a mí. Está más avanzado que todas las personas que hay antes, pero aún está en ignorancia porque no me conoce en verdad. Vamos a ver 2 versos del Sri Upanishad. El primer verso dice: oh mi Señor, sustentador de todo lo que vive, tu verdadera cara está cubierta con tu resplandor deslumbrante. Por favor, remueve esa cubierta y muéstrate ante tu devoto puro. El Upanishad, que es independiente al Bhagavad Gita y que es también una autoridad en literatura sagrada, dice: tu verdadera cara, o sea, afirma que Dios tiene una apariencia original, la personalidad, para hablar más concreto, la personalidad de Dios tiene una apariencia original. La persona de Dios tiene un rostro. Ese rostro es sumamente bello, la literatura dice que tiene ojos de loto, etcétera, etcétera. Una pluma de pavo real en su cabello ondulado, etcétera. Dice: tu verdadera cara está cubierta, pero ese rostro está cubierto. No se puede ver por cualquiera. Dice, está cubierta. ¿Con qué está cubierto? Dice, con tu resplandor deslumbrante. Ese resplandor en sánscrito se llama Brahma Jyoti. Brahman, espíritu, y Jyoti significa deslumbramiento o brillo o resplandor. El resplandor del espíritu. O sea, Krishna informa en Bhagavad Gita que su energía interna se encarga de cubrir su verdadera forma, por eso no se le puede conocer, porque esa energía interna deslumbra al que intenta descubrirlo. Detrás de ese brillo es que está su verdadero rostro. Entonces dice, por favor, remueve, se quita esa cubierta, ese brillo, no me sigas perdiendo en este impersonalismo. Quita
esa concepción abstracta del Brahman y muéstrate ante tu devoto puro. O sea, déjame verte, mi Señor, déjame adorarte tal y como tú eres. Y en el mantra 16 de ese mismo Sri Isupanishad se dice: oh mi Señor, oh filósofo original, sustentador de todos los universos. Miren qué bonito, ¿verdad? Llama a la personalidad de Dios como su Señor, o sea, se ha entregado a esa personalidad. Le llama filósofo original, que Dios es el sabio original, y le llama sustentador de los universos, o sea, Dios es quien mantiene todos los universos por sus potencias. Oh principio regulador, o sea, Dios es quien lo controla todo. Destino de los devotos puros. Dios es la morada final del devoto puro. Vamos a recordar que en versos anteriores el Señor Krishna dijo que los que adoran a los semidioses van al planeta de los semidioses, plano de conciencia del semidios. Más adelante en Bhagavad Gita, Krishna va a decir también que el que adora a los antepasados va al planeta de los antepasados. El que adora a los fantasmas va al planeta de los fantasmas. El que adora a los demonios va al planeta de los demonios. Pero entonces dice que aquel que me adora a mí, o sea, mi devoto puro, viene a mi morada trascendental. O sea, entonces aquel que adora a la personalidad de Dios va al plano del Señor. Entonces él dice: destino de los devotos puros, bien queriente de los progenitores de la humanidad, o sea, los padres de la humanidad, los sabios originales, eran amados por Dios y Dios amados por ellos. Por favor, vuelve a decir, por favor, remueve el resplandor de tus rayos trascendentales. O sea, quita, Señor. Yo no quiero relacionarme con ese resplandor que me tiene los ojos cegados y no me deja ver tu maravillosa forma. Eso es lo que está diciendo el Sri Isupanishad. Por favor, Señor, yo quiero verte. Es como la chica, en los países árabes que por cultura tradicional tiene un velo. Y entonces tú tratas de mirar su rostro hermoso, pero no lo logras ver. ¿Y no sé quién lo hará? Vaya, únicamente una persona con mucha ilusión o mucha imaginación o un poco de trastorno mental. ¿Quién disfruta de un velo? Nadie puede disfrutar de un velo. O sea, nadie puede decir: estoy disfrutando de ti cuando disfruto de tu velo. No. Usted lo único que quiere es ver si el aire sopla o si la chica se quita el pelo y usted dice: wow, mira, qué hermosos ojos, qué hermoso rostro, qué mirada tan sincera, tan casta, ¿verdad? O sea, por eso el devoto puro no quiere saber nada. Él no quiere ninguna relación con el Brahma impersonal. Él quiere ir más allá de ese brillo incandescente, de esa abstracción, porque él quiere satisfacer su necesidad de intercambio de amor con Dios. Pero para eso tiene que encontrarse con la personalidad de Dios original. Ver su rostro, quedarse extasiado, ver sus cualidades, sentir su presencia, disfrutar y brindarle disfrute a Dios. Entonces dice: por favor, remueve, o sea, quita el resplandor de tus rayos trascendentales, para que pueda yo así ver tu forma de eterna bienaventuranza. Dios es Satchitananda Vigraha. Este Vigraha significa forma, Sat significa eternidad, Chit significa conocimiento y Ananda significa bienaventuranza. Dios tiene una forma eterna llena de conocimiento y bienaventuranza. Así que cuando usted ve la forma original de Dios, usted se llena de esa bienaventuranza. Entonces dice: para que pueda ver así yo tu forma de bienaventuranza. Tú eres la eterna y suprema personalidad de Dios. Eres similar al sol. Vemos en el Upanishad, y si estudiamos literatura védica con profundidad y cuidado, y no simplemente escuchamos las interpretaciones de otras personas, sino que estudiamos también nosotros mismos en un modo científico, vamos a descubrir que la literatura está llena de descripciones de la personalidad de Dios. Dios tiene un resplandor, Dios tiene un concepto abstracto, Dios tiene una forma localizada dentro de todo, pero todo eso sale y depende de una personalidad, de un controlador supremo, y ese controlador supremo es extremadamente atractivo. De hecho, se dice que él atrae a miles de Cupido. Cupido tiene la tarea de atraer a todo el mundo. Y sin embargo, esa personalidad, atrae a miles de Cupido.
Pero sin embargo, ese mismo Él, que es irresistiblemente atractivo, es atraído por Radharani, o sea, por la potencia de amor de Dios. O sea, Dios es atraído por el amor puro hacia Él. Entonces Radharani, que siempre está amando y entregándose a Dios por completo, al mismo tiempo ata a Dios, tiene atado a Dios por los lazos del amor puro. Por eso el devoto puro, en quien brilla el amor puro por Dios, atrae a Dios. Por eso Dios solamente se le revela en su aspecto personal, íntimo, al devoto puro. No hay otra manera. Solamente a través del cultivo del bhakti, para llegar al prema o amor puro por Dios y reinstaurar el brillo en nosotros o amor perfecto, solamente así uno puede establecerse en una posición segura de la cual nunca más puede caer y puede vivir su vida cotidiana inundado de amor por Dios, inundado de samadhi trascendental a pesar de las, ¿cómo se dice?, de las circunstancias tan difíciles siempre presentes en este mundo. Que la gracia y el amor de nuestro querido Señor amado, que se manifiesta de tantas maneras, nos acompañe. Así también su sabiduría nos acompaña para que sepamos distinguir con inteligencia lúcida y progresiva a nuestro debido tiempo, que aún detrás de cada concepción de Dios hay algo, tiene que haber algo original, que es la primera forma expresiva del Señor, a la cual se le conoce como suprema personalidad de Dios, y que tengamos la dicha en algún momento de confiar en eso, de buscarlo, de desarrollar amor trascendental por Él y podamos contemplar eternamente su belleza ilimitada. Porque cuando hagamos eso, quedaremos por siempre atados en la relación amorosa, eterna y divina, que a fin de cuentas es nuestro estado original, en el cual evidentemente experimentamos una dicha incomparable, eterna e imperturbable. Esa es la única forma de estar en perfecta situación. Esa es la meta de la vida del ser humano. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,